El sobre que se deslizaba sobre el mantel blanco no contenía una tarjeta de graduación. Contenía una factura. Mi madre, Catherine, me lo acercó con la fría precisión de un cirujano que realiza una primera incisión. Estábamos sentados en un restaurante con paredes de cristal en el distrito Seaport de Boston, rodeados por el murmullo de conversaciones costosas. Pero el silencio en nuestra mesa era ensordecedor. Abrí el periódico. Era una lista detallada de mi existencia: matrícula, alojamiento, comida, ropa. Al final, en negrita, estaba el resumen: 0 retorno de la inversión. Junto a él, una carta formal de desheredado. No apoyamos activos malos, dijo, bebiendo vino sin mirarme. Elegiste ser rata de laboratorio en lugar de médico. Estamos reduciendo nuestras pérdidas. ¿Alguien más ha sentido alguna vez que su familia trataba el amor como una transacción comercial? Deja un comentario con tu ciudad y la hora a la que estás viendo esto. Quiero saber quién más está despierto y escuchando. No parpadeé, no me quedé sin aliento. Simplemente miré la cifra total al final de la página. $242,000. Un cálculo preciso de mi infancia, hasta el último detalle, la ortodoncia y las clases de piano que odiaba. Mi madre me observaba, tamborileando silenciosamente con los dedos en el tallo de su copa de vino, esperando el colapso. Quería las lágrimas, quería la escena, quería la satisfacción de ver a su hija callada y decepcionante derrumbarse bajo el peso del rechazo. Pero había calculado mal. Ella actuaba bajo la premisa de que aún tenía un saldo pendiente en nuestra cuenta de ahorros. No se dio cuenta de que hacía años que había descartado esta relación como una deuda incobrable. Metí la mano en el bolsillo de mi blazer y saqué un bolígrafo. No era un Montblanc ni un Gutermann como los que mi padre guardaba en su escritorio de caoba. Era un bolígrafo de plástico barato con el logo del laboratorio de biología sintética de mi universidad descolorido en un lateral. Lo abrí. El sonido fue pequeño, agudo y definitivo en el silencio del restaurante. En los negocios existe un concepto llamado costo hundido. Se refiere al dinero que ya se ha gastado y no se puede recuperar. Los actores racionales saben que no se debe tirar el dinero a la basura. Se reducen las pérdidas. Se liquidan. Se sigue adelante. La gente habla de la familia como si fuera un vínculo sagrado, un contrato eterno escrito con sangre. Pero la sangre es solo biología. Las relaciones son inversiones. Y durante la última década había estado invirtiendo mi energía en un agujero negro, esperando una recompensa que nunca llegó. Miré a Richard, mi padre. Se ajustaba la corbata de seda, mirando a cualquier parte menos a mí. Era un hombre que había forjado su identidad con títulos como jefe de cirugía, miembro de la junta directiva, donante. Para él, yo no era una persona. Era una línea de productos fallida. Ser técnico de laboratorio no era algo de lo que se podía presumir en el club de campo. Mi hermana Elise estaba sentada a su lado, revisando su teléfono, probablemente para ver la interacción en su última publicación como influencer de la Facultad de Medicina. Ella era el activo dorado, el bono de alto rendimiento. Yo era el pasivo. Pero aquí está el secreto que desconocían. Lo opuesto al amor no es el odio. El odio requiere energía. El odio implica que aún tienes algo en juego. Lo opuesto al amor es la indiferencia. Es mirar a quienes te criaron y ver a desconocidos. Es darte cuenta de que el dolor que solías sentir no era una herida. Era solo la fricción de intentar aferrarme a algo que ya se había ido. Ya los había llorado. Había llorado la pérdida de los padres que quería cuando tenía 12 años, durmiendo en un catre en el laboratorio porque hacía más calor que en mi propia casa. Los había llorado cuando gané la Feria Estatal de Ciencias y miré al público para ver asientos vacíos. Había pasado por la bancarrota de mi corazón hacía años. Este papel no me sorprendió. Era solo el papeleo final. Firme al pie de la factura. Cynthia, no tu hija, solo Cynthia. Gracias, dije. Mi voz era firme, plana, sin temblores. Esto simplifica mucho las cosas. Mi madre frunció el ceño. El guión no iba como ella imaginaba. Sencillo, repitió con voz cortante. Cynthia, ¿entiendes lo que esto significa? Estás sola, sin fondo fiduciario, sin red de seguridad. Estás eligiendo un camino sin salida y no vamos a subvencionar tu fracaso. Lo entiendo perfectamente, respondí. Empujé el periódico por la mesa hacia ella. Recibido y aceptado. Me puse de pie. La silla rozó suavemente el suelo. No los miré. No les hice una última súplica ni una despedida dramática. Simplemente caminé. Pasé junto a la matrada, junto a la mesa de hombres de negocios que discutían sobre acciones, junto al aparcacoches.
El aire de Boston me golpeó como un jarro de agua fría. Olía a sal, a gases y a libertad. Respiré hondo, llenándome los pulmones. Por primera vez en mi vida, el silencio en mi cabeza no era solitario. Era limpio. Miré mi reloj. Eran las 8 de la tarde. Me faltaban 12 horas para la graduación. 12 horas para que comenzara el resto de mi vida. Y mientras paraba un taxi, viendo cómo las luces de la ciudad se difuminaban en el reflejo de la ventana, sentí una extraña y fría ligereza en el pecho. Pensaron que me estaban dejando fuera. No tenía ni idea de que me acababan de despedir. Mi hermana Elise es lo que se llamaría un activo de alto rendimiento. Era el prototipo que mis padres siempre quisieron. Cuando entró a la facultad de medicina, Richard le compró un Range Rover blanco con un lazo rojo del tamaño de una pelota de playa en el capó. Publicó una foto en Instagram con el texto: "El trabajo duro da sus frutos". No mencionó que el enganche, las cuotas mensuales y el seguro fueron pagados por el banco de papá. Elise tiene 22 años. Es guapa y está construyendo una marca personal como influencer de la Facultad de Medicina. Publica vídeos de Study With Me, donde destaca libros de texto en cafeterías de estética con uniformes médicos que jamás han visto una gota de sangre. Recuerdo haberle pedido un préstamo a Richard durante mi segundo año. Necesitaba materiales para mi proyecto de tesis, una enzima especializada que costaba $3,000. Me miró por encima de sus gafas de leer. La misma mirada que les daba a los pacientes que hacían preguntas estúpidas. «Pagamos los títulos de medicina», Cynthia dijo. «No pagamos a los técnicos. Los cirujanos recortan. Los técnicos limpian el desastre. Si quieres jugar con tubos de ensayo, puedes pagarlo tú mismo». Así que lo hice. Trabajé en el turno de noche supervisando las incubadoras de la universidad. Cenaba galletas de máquina expendedora 3 noches a la semana. No tenía Range Rover. Tenía un saco de dormir enrollado debajo de mi escritorio en el laboratorio porque era más barato que calentar mi apartamento. Pasé mi 21 cumpleaños sola viendo crecer bacterias en una placa de Petri. Me di cuenta de que el zumbido del congelador Sub-Zero era mi mayor consuelo. Durante mucho tiempo, pensé que me odiaban porque no era lo suficientemente buena. Pensaba que si descubría algo lo suficientemente grande, si publicaba en una revista lo suficientemente prestigiosa, por fin me mirarían como miraban a Elise. Pero esta noche, al entrar en mi apartamento vacío y silencioso, por fin comprendí el mecanismo de su crueldad. No se trataba de éxito. Se trataba de control. Existe un concepto psicológico llamado herida narcisista. Ocurre cuando un narcisista siente que su autoestima se ve amenazada por la autonomía de otra persona. Mis padres no me odiaban por ser un fracaso. Me odiaban porque sobrevivía sin ellos. Mi independencia era un insulto a su ego. Cada vez que pagaba mi propio alquiler, cada vez que arreglaba mi propio coche, cada vez que no les pedía ayuda, demostraba en silencio que no eran necesarios. Para un padre que ve a su hijo como una extensión de sí mismo, la independencia parece una traición. Necesitaban que yo fuera la rata de laboratorio, pequeña, dependiente y atrapada en una jaula que construyeron para sentirse los científicos al mando. Si lograba triunfar por mi cuenta, significaba que su poder era una ilusión, y que lo quemarían todo antes de admitir su impotencia. Mi teléfono vibró en la encimera de la cocina. Era un mensaje de Catherine. «No te atrevas a armar un escándalo mañana. Estamos en el palco de donantes VIP. No nos avergüences». 1 minuto después, un mensaje de Richard. «Esperamos que seas cortés. Sonríe. Toma tu diploma y vete. Sin dramas». Miré los mensajes y sentí una fría y seca diversión. Tenía mucho miedo de armar un escándalo. Les aterraba que llorara, gritara o hiciera un berrinche delante de sus amigos ricos. Se preparaban para una hija herida. No tenía ni idea de que estaban lidiando con una hija que estaba finalizando una fusión. No respondí. Simplemente apagué el teléfono, lo dejé sobre la encimera y me acerqué a la ventana para ver el horizonte de Boston brillar en la oscuridad. Querían que fuera invisible. Bien, sería invisible hasta el momento en que me volviera inevitable. La mañana de la graduación fue un estudio de contrastes. Al otro lado de la ciudad, en la suite principal de la casa de piedra rojiza de mis padres, sabía exactamente lo que estaba pasando. Elise probablemente estaba sentada en una silla de maquillaje, con un anillo de luz reflejándose en sus ojos, grabando un vídeo de Prepárate conmigo para sus 50,000 seguidores. Habría un equipo de estilistas pagados por Richard, que se aseguraría de que el futuro médico luciera perfecto para las fotos que inevitablemente terminarían en el muro de Facebook de mi madre con un mensaje sobre legado y orgullo. El aire en esa casa olería a laca y perfume caro. Mi mañana olería a espresso y ozono.
Estaba sentado en el piso 42 del edificio Vertex, en el distrito Seaport, contemplando el puerto a través de un cristal tan denso que silenciaba la ciudad. Aún no llevaba toga y birrete. Llevaba una chaqueta azul marino a medida que había comprado ayer con mis últimos ahorros. Al otro lado de la mesa de caoba estaban sentados 3 hombres y 2 mujeres con trajes que costaban más que toda mi matrícula universitaria. No eran profesores. Eran el equipo de adquisiciones de Bioance, uno de los conglomerados farmacéuticos más grandes del mundo. Sobre la mesa, entre nosotros, había una pila de documentos de 7,5 centímetros de grosor. No estaban comprando un trabajo final. Estaban comprando Neurosynth. Durante esas largas noches en el laboratorio, cuando mi padre pensaba que perdía el tiempo jugando con tubos de ensayo, no solo estaba haciendo experimentos. Estaba resolviendo un problema que había desconcertado a los neurocirujanos durante décadas. Había desarrollado un andamio de proteína sintética que unía las terminaciones nerviosas cortadas, permitiéndoles regenerarse un 80% más rápido que los gráficos actuales. No era solo un proyecto escolar. Era el futuro de la cirugía traumatológica. Y Biovance lo sabía. La consejera principal, una mujer de cabello plateado y ojos como los de Flint, me entregó el contrato final. Hemos estructurado la adquisición como lo acordamos, dijo con voz profesional y nítida. $12,500,000 por adelantado con una regalía del 3% sobre todas las solicitudes futuras de la patente. La cláusula de no competencia es estándar. Continúas como consultor durante los próximos 18 meses. Tomé el bolígrafo. Era pesado, un marcado contraste con el de plástico que había usado para firmar mis documentos de desheredado la noche anterior. Mi mano no temblaba. Pensé en la factura que me había dado mi madre, $242,000. Un error de redondeo. Estaba a punto de ganar más dinero en 10 segundos que mi padre, el renombrado cirujano, en 5 años de abrir pacientes. Firmé a Cynthia. La concejala asintió, tomó la carpeta y tecleó una orden en su tableta. La transferencia bancaria se ha iniciado. Debería procesarse en 1 hora. Bienvenida a la familia Bioance, Cynthia. Me puse de pie y les estreché la mano. Fue una sensación surrealista, no por la magnitud del momento, sino por la quietud que lo impidió. No hubo aplausos, ni padres llorando de alegría, solo la fría y dura verificación del valor. Salí de la sala de conferencias y entré al ascensor. Mientras los números iban bajando, saqué mi teléfono. Abrí la app de banca. La pantalla se actualizó. Saldo, $12,500,412. Me quedé mirando el número. Parecía un número de teléfono. Parecía libertad. Mis padres me habían desheredado para ahorrar dinero. Me habían dejado de lado para proteger su patrimonio. La ironía era tan aguda que podía saborearla. Ya no era el lastre. Era el banco. Salí al vestíbulo, mientras los guardias de seguridad me saludaban con respeto. Tomé un taxi a la universidad. Era hora de ponerme el disfraz. Tenía que sentarme en un auditorio caluroso, ponerme una toga de poliéster y escuchar discursos sobre seguir tus sueños. Mientras mi familia estaba sentada en el palco VIP, temiendo el momento en que pronunciaran mi nombre. Esperaban a una hija avergonzada. Esperaban a una chica puesta en su lugar. No tenía ni idea de que estaban a punto de presenciar una toma de posesión hostil. El salón de graduación olía a aire acondicionado viciado y a ramos de flores baratos. Era un mar de birretes negros de poliéster, un corral para miles de estudiantes esperando que pronunciaran mal sus nombres. Me senté en la fila 42, asiento C. Estaba rodeado de estudiantes nerviosos y enérgicos que enviaban mensajes a sus padres, se arreglaban las borlas y sudaban sus camisas. Pero no miraba al escenario. Miraba el palco VIP para donantes en el entrepiso. Allí estaban sentados Richard y Catherine. Parecían la realeza reunida en un coliseo. Richard llevaba su traje gris oscuro, el que solo usaba para las reuniones de la junta directiva y las fotos de prensa. Catherine llevaba un vestido de seda color crema que probablemente costaba más que la deuda combinada de los 3 estudiantes sentados a mi izquierda. No estaban viendo la ceremonia. Estaban haciendo contactos. Vi a Richard estrecharle la mano a un miembro del consejo universitario, con esa sonrisa encantadora y practicada que le marcaba los dientes. Catherine le ajustaba la banda a Elise, asegurándose de que su hija dorada luciera perfecta para la transmisión en vivo. Elise tenía la luz de anillo de su teléfono conectada, transmitiendo a sus seguidores. Se veían cómodos. Se veían seguros. Parecían personas que habían recortado con éxito su presupuesto al dejar atrás la decepción de su hija. No tenían ni idea de que estaban en la mira. El decano de ciencias subió al podio. Golpeó el micrófono.
La retroalimentación se transmitió por los altavoces, silenciando la multitud. Normalmente, esta era la parte en la que leían nombres durante 3 horas, pero hoy el guión era diferente. Antes de comenzar la entrega de títulos, dijo el decano con voz potente, «Tenemos un anuncio especial. Hoy marca un momento histórico para el Departamento de Investigación de nuestra universidad. Nos honra dar la bienvenida al señor Elias Thorne, director ejecutivo de Biovance Pharmaceuticals». Un murmullo recorrió la multitud. Biovance no era solo una empresa de Boston. Era un imperio. Poseen los laboratorios, las patentes y, lo más importante, las redes hospitalarias. Observe el palco VIP. Richard se enderezó. Se ajustó la corbata. Biovance era la empresa matriz del hospital, donde era jefe de cirugía. Elias Thorne era, en efecto, el jefe de su jefe. Richard aplaudía con entusiasmo, probablemente con la esperanza de llamar la atención del director ejecutivo, desesperado por ser visto como un soldado leal. I.A.S. Thorne subió al escenario. No parecía un traje de oficina. Parecía un depredador recién devorado. Se aferró al atril. «La innovación es poco común», dijo Thorne. «La verdadera disrupción es casi inexistente». Pero este año, un estudiante de esta universidad resolvió un problema que ha afectado la neurocirugía durante 20 años. Nos enorgullece anunciar la adquisición de la patente de NeuroSynth, una tecnología que estandarizará los protocolos de regeneración nerviosa a nivel mundial. Vi a Richard inclinarse hacia Catherine. Podía leerle los labios. NeuroSynth. Ese es el nuevo injerto. Es enorme. Estaba emocionado. Pensaba en usar la tecnología. Pensaba en las cirugías que realizaría, los artículos que escribiría, la gloria que alcanzaría al ser pionero. Creía que estaba presenciando el futuro de su carrera. Esta tecnología no se desarrolló en un laboratorio corporativo, continuó Thorne. Fue desarrollada aquí mismo, a altas horas de la noche, por una estudiante que financió su propia investigación. Nos enorgullece anunciar a la inventora y nueva socia estratégica, Cynthia. El silencio que siguió fue absoluto. No fue el silencio cortés de una ceremonia. Fue el vacío de la conmoción. Entonces me iluminó la luz. Me puse de pie. No me alisé el vestido. No saludé. Simplemente caminé hacia las escaleras. La imagen de las gigantescas pantallas gigantes pasó del escenario a mí. Mi rostro, sereno y frío, medía de repente 9 metros. Subí las escaleras hacia el escenario. Thorne me recibió a mitad de camino, estrechándome la mano con la fuerza de un igual. Me entregó una placa simbólica, pero apenas sentí su peso. Me giré para encarar al público, y entonces levanté la vista. Miré directamente al palco VIP. La cámara siguió mi mirada. En la pantalla gigante, la transmisión mostró un primer plano de mi familia. Era un retrato de la ruina. Catherine se cubría la boca con la mano, con los ojos abiertos, mirándome como si fuera un fantasma. El teléfono de Elise había caído sobre su regazo, olvidada su transmisión en vivo. Pero Richard, era la obra maestra. Su rostro palideció por completo. No solo miraba a una hija que había triunfado. Miraba a la persona que ahora poseía la propiedad intelectual de la que dependía toda su práctica quirúrgica. En esa fracción de segundo, comprendió la jerarquía del mundo. Él era cirujano. Él era mecánico. Yo era el arquitecto. Él usaba las herramientas. Yo era el dueño. Biovance era el dueño de su hospital. Yo era el socio de Biovance. No sonreí. No fruncí el ceño. Simplemente le sostuve la mirada durante 3 largos segundos, dejando que la comprensión se le calara en los huesos. Me había repudiado para ahorrar dinero. Me había dejado de lado para proteger su estatus. Y ahora tendría que despertarse cada mañana e ir a trabajar a un hospital que pagaba regalías a la hija que abandonó. Me volví hacia el público, acepté el aplauso que finalmente fue mío, ensordecedor, y bajé del escenario. No volví a mi asiento. Seguí caminando por la salida lateral hacia la luz del sol. El aire sabía dulce. La transacción se completó. No fui a la recepción. No necesité beber champán caliente en un vaso de plástico, ni conversar educadamente con personas que me habían ignorado durante 4 años. Paré un coche y fui directo al aeropuerto. Tenía una reunión en Palo Alto la mañana siguiente y mi nueva vida no iba a esperar a que se asentara el confeti. Pero durante el vuelo, contemplando las nubes, finalmente comprendí la expresión de mi padre. No era solo conmoción. Era el colapso total de su visión del mundo. Verán, Richard y Catherine se pasaron la vida invirtiendo en la moneda equivocada. Creían en el estatus. Creían que el poder provenía del título en la puerta de la oficina,
del barrio en el que vivían y de la gente que lo reconocía en la gala. Se creían poderosos por ser cirujanos. Pero en la economía moderna, solo eran trabajadores bien pagados. Intercambiaban su tiempo por dinero. Si Richard dejaba de cortar, el dinero dejaba de fluir. Era esclavo de su propio estilo de vida. Yo había construido algo diferente. Había generado capital. Era dueño de propiedad intelectual. No solo tenía un trabajo, era dueño de la máquina. Existe un concepto llamado la ilusión de poder en una cartera vacía. Es común entre la vieja guardia. Tienen membresías en clubes de campo y los autos más modestos, pero no tienen influencia. Viven a merced de los sistemas a los que sirven. Mis padres pensaban que era un fracaso porque no tenía su estatus. Pero mientras ellos pulían su imagen, yo ganaba influencia. En ese auditorio se dieron cuenta de que la jerarquía había cambiado. Ellos eran los mecánicos. Yo era el arquitecto. Ellos eran los inquilinos. Yo era el casero. La tecnología que poseía dictaría cómo harían su trabajo durante los próximos 20 años. No podían castigarme. No podían cortarme la paga. Ni siquiera podían hablar conmigo sin consultar con mi equipo legal. Llevaban 24 años intentando convertirme en un trofeo que pudieran exhibir en una estantería, sin darse cuenta de que yo era quien construía el museo. 2 días después, estaba en la sala de mi nuevo ático, en el piso 35 de un edificio con vistas al río Charles. Lo compré en efectivo la misma tarde en que se hizo la transferencia. Era una fortaleza de cristal y acero, tranquila, segura y completamente mía. El aire acondicionado zumbaba con un silencio prístino que el dinero compra. Ya no alquilaba. No dormía en un catre en el laboratorio. Estaba en casa. Las consecuencias de la ceremonia de graduación habían sido devastadoras. La transmisión en vivo de las caras de mis padres, descoloridas y congeladas por el horror al anunciar el anuncio, había acumulado 4 millones de visitas en 48 horas. Internet no perdona a los narcisistas. La sección de comentarios era una autopsia digital de su carácter. Desconocidos diseccionaron su lenguaje corporal, su postura arrogante, su forma de negarse a mirarme. La reputación de mi padre como el cirujano intocable se desmoronaba bajo el peso de su propia arrogancia. Pero yo no estaba pendiente del recuento de visitas. Estaba observando al portero que acababa de entrar con un pedido. Traía un arreglo floral tan grande que necesitaba una carretilla. Era una explosión masiva de lirios blancos y orquídeas en un jarrón de cristal que probablemente costaba más que mi primer coche. Era un centro de mesa para una gala, ruidoso y desesperado. Me acerqué. Había una tarjeta entre las hojas, impresa en cartulina gruesa con borde dorado. La abrí. Cynthia. Cariño, siempre supimos que eras especial. Estamos increíblemente orgullosos de nuestra visionaria hija. Celebremos esta cena de fin de semana en el club. Con cariño, papá. Me quedé mirando la tarjeta. Siempre lo supimos. La audacia fue impresionante. Hace 48 horas, era un mal activo para ser liquidado. Hoy, era una hija visionaria. No me enviaban flores porque me quisieran. Me enviaban flores porque se habían dado cuenta de que acababan de tirar un billete de lotería ganador. Intentaban cubrir sus apuestas. Intentaban reescribir la narrativa antes de que se secara la tinta en los libros de historia. Querían acceso. Querían la asociación. Querían entrar al club de campo y decir, sí, la inventora del neurosintetizador, esa es nuestra chica. No me sentí enojada. La ira implica que te importa su opinión. Sentí la fría y precisa satisfacción de un contador forense cerrando un expediente fraudulento. Caminé hacia mi escritorio. Abrí el cajón superior y saqué el sobrecolor crema que me habían dado en el restaurante. La factura detallada, $242,000. El coste de mi existencia, la factura de mi infancia. Coloqué la factura junto al enorme y obsceno jarrón de flores. El contraste era perfecto. El soborno desesperado junto al recibo frío. Saqué mi teléfono. Tomé una foto. Abrí el hilo de mensajes con Richard. Adjunté la foto. No escribí un párrafo. No pedí disculpas. No grité sobre los años de abandono ni las noches que pasé con hambre para poder comprar reactivos de laboratorio. Escribí una palabra y pagué. Le di a enviar. Luego fui a la configuración de contactos. Bloqueé a Richard. Bloqueé a Catherine. Bloqueé a Elise. Vi cómo los nombres desaparecían de mi teléfono uno a uno. Fue como borrar una línea de código corrupta. El sistema ya no estaba roto. Estaba optimizado. Querían una transacción. La consiguieron. Querían un retorno de la inversión. Les di exactamente lo que pidieron. Pagué la cuenta. Estábamos a mano. Y como estábamos a mano,
El contrato quedó cerrado. Ya no tenían participación en mi vida. Eran accionistas minoritarios de una empresa que acababa de salir a bolsa. Me acerqué a la ventana. El sol se ponía sobre Boston, tiñendo el puerto de tonos violeta y dorado. Desde esta altura, podía ver las luces del hospital donde trabajaba mi padre, diminutas e insignificantes. Iría allí mañana y todos los días, sabiendo que la tecnología que salvaba la vida de sus pacientes pertenecía a la hija que intentaba borrar. Tendría que vivir en el mundo que yo construí. Tomé un sorbo de agua. El silencio en el apartamento no estaba vacío. Estaba lleno de paz. Estaba lleno de potencial. Estaba lleno de la certeza serena e inquebrantable de que había construido mi propia mesa y no tenía que ofrecerles un asiento. Fui la rata de laboratorio que aprendió a recorrer el laberinto mejor que los científicos. Y ahora soy el dueño del laboratorio. Si alguna vez has tenido que construir tu propia mesa porque no te quisieron dar un asiento, comparte esta historia y cuéntame en los comentarios qué es lo único que lograste que, según dijeron, nunca